la polaridad de los epitelios. Dijimos que los epitelios presentan varios polos o caras. Los polos son el apical, el basal y el lateral. Hemos hablado del apical, estamos en el basal, o digo en el lateral. En el polo lateral se tienen medios de unión, como ser la zónula ocluyente. ¿Qué significa zónula? Cinturón. Esta zónula ocluyente es un tipo de unión ocluyente. También se tienen uniones adherentes. Entre las uniones adherentes tenemos la zónula adherente, la mácula adherente. Ya habíamos hablado de la zónula adherente. La mácula adherente es otro medio de unión, pero es específico en un solo lugar. Si hacemos nuestro esquemita, que sea la lámina basal y el epitelio cúbico simple. Mácula significa mancha o punto. Mancha o punto. También se denomina desmosoma en mancha. Este anterior, desmosoma en cinturón. Las uniones adherentes se llaman también desmosomas. Este se llama desmosoma en cinturón y este desmosoma en mancha, porque mácula significa mancha o punto. Esta manchita o punto tiene una extensión de 450 por 250 por 10, más o menos, nanómetros. Ese es el tamaño, la extensión de la manchita o del puntito, donde una célula se va a unir a la otra. Voy a esquematizar aquí este medio de unión. Y para que se pueda observar mejor, voy a aumentar el espacio intercelular, que es de 20 nanómetros. Justo en este lugar, esta membrana celular se va a unir a la otra. Esta manchita sería la mácula adherente. Si esta célula se va a unir atrás, será a través de otra mancha o punto. Y no se tienen solo uno, se tienen miles de uniones. ¿Qué proteínas participan justo en este lugar? Las proteínas transmembranales, que para el asunto tienen otro nombre. Las proteínas que van a participar en este medio de unión son la pacoglobina, la desmogleína, la desmocolina, la desmoplaquina, y además una estructura importante, los filamentos intermedios. Y participan filamentos intermedios. Y a los filamentos intermedios los vamos a dibujar de la siguiente manera. Filamentos intermedios del citoesqueleto. Llegan a este punto y dan vuelta y regresan. Llegan a este punto y dan vuelta al citoesqueleto otra vez. De la otra célula, lo mismo, los filamentos intermedios justo en este nivel donde están estas proteínas, atraviesan la mácula y regresan. Y se enganchan. De tal manera que de una célula salen como ganchos, ¿no? Como horquillas, y del otro lado también, y se entrelazan. Es otro medio de unión mucho más firme que los anteriores. El detalle es que solamente es en un puntito. Este medio de unión es bastante firme, solo que se da solo en una zona, en un punto, por esto se llama macular. Hay un medio de unión parecido a este, se llama fascia adherente. Fascia adherente. Parecido a los desmosomas, con la única
diferencia de que la fascia no tiene forma de cinturón ni de punto, es como un listón o como una banda. Y este medio de unión, que es la fascia adherente, como una fascia, o sea, como una banda. No es en un puntito, tampoco rodea la célula, solamente son lugares, como listones o bandas. Este medio de unión se puede observar en las células de músculo liso, de músculo esquelético, los adipocitos. Y por último tenemos otro medio de unión, pero esto en la cara basal. Pasamos al polo basal o dominio basal. Dominio basal. En el dominio basal tenemos a los hemidesmosomas. Voy a hacer un dibujito, un esquema del hemidesmosoma. Se parece a la mácula, pero es la mitad. La mitad de un desmosoma. Es la mitad de un desmosoma y este hemidesmosoma solo se encuentra en la base. ¿Para qué servirá? Para unir a la célula a la lámina basal. En el dominio basal tenemos al hemidesmosoma, que es la mitad de un desmosoma. Hemidesmosoma, la mitad de un desmosoma. Se encuentra solo en la base y su función es adherir la célula a la lámina basal. Sus proteínas, las integrinas. Su proteína, las integrinas. La desmoplaquina y hay otra más, la plectina, ¿no? La plectina, la desmoplaquina y la plectina. Otro medio de unión son las uniones comunicantes. Hemos hablado de las uniones ocluyentes, uniones adherentes. Nos faltan las comunicantes, que sería el tercer grupo de un complejo de unión o de una barra terminal. La unión comunicante, como su nombre dice, sirve además de adherir para comunicar una célula con la otra. Las proteínas transmembranales de esta célula forman un túnel. De la otra membrana de la misma manera. Entre los dos forman un cilindro hueco o un túnel, si quieren, que une la célula a la otra. Esta es la unión comunicante, que se denomina también nexo o también unión de intersticio. Las uniones comunicantes, además de unir, sirven para comunicar, porque pasan iones de una célula a la otra a través de este tubito o cilindrito. Las proteínas que participan o que forman este tubito o cilindro se denominan conexinas. Conexinas o conexones. Solamente es esta la proteína específica. ¿Cuál era la función de poder? Perdón. Además de adherir o unir, comunicar. Comunicar sustancias entre las dos células. Hemos hablado de los polos. Y ahora vamos a pasar a otra parte del tejido epitelial. ¿Cuáles eran las partes de un tejido epitelial? Los epitelios y las glándulas. Hemos terminado con epitelios, ahora vamos a hablar de las glándulas. Otra parte del tejido epitelial, las glándulas.
glándulas se originan de un epitelio. Las glándulas se originan de un epitelio. Su función única es la secreción. ¿Para qué sirve una glándula? Para secretar. ¿Qué va a secretar? Alguna sustancia. Puede ser agua, moco, grasa. Hasta hay células que secretan ácido, por ejemplo en el estómago. Pueden secretar hormonas. Clasificamos a las glándulas en dos grupos. Glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Para empezar, hay dos grupos grandes de glándulas, las exocrinas y las endocrinas. Este es un ejemplo de una glándula exocrina. Es la superficie y es la glándula. Esto es el conducto de la glándula. Y esta es la unidad de secreción. Unidad de secreción. A estas dos partes de la glándula le vamos a llamar parénquima. Parénquima glandular. Una glándula endocrina no tiene conducto, que esta sea la superficie y esta la glándula. No tiene conducto, pero tiene unidad de secreción. Esta unidad de secreción será el parénquima de la glándula endocrina. Unidad de secreción. Sí. ¿El parénquima entonces sería la parte funcional? Sí. Y la parte celular. Porque la otra parte sería el estroma, o sea, el tejido conectivo que está envolviendo a la glándula, pero que no tendría ninguna función. Glándulas exocrinas. Ya sabemos cuáles son las partes y estas glándulas se relacionan con la superficie a través de sus conductos. Hay un montón de glándulas exocrinas. Hay un montón. Vamos a mencionar algunas. Podemos clasificar a las glándulas exocrinas según la naturaleza de la secreción. Y según la naturaleza de la secreción, las glándulas exocrinas pueden ser mucosas, cuando secretan moco. Cerosas, cuando secretan una sustancia cerosa. O podrían ser mucocerosas, cuando secretan sustancias que sería una mezcla, ¿no? Mixto, ¿no? Mixto. Sí, pero no quiero utilizar el término de mixto porque podríamos confundir con una glándula exócrina y endocrina a la vez, como es el testículo, por ejemplo. Esta es una glándula mixta, con secreciones exócrinas y endocrinas. Diremos mucocerosas, que secreta una sustancia que sería una mezcla de los dos. Podemos clasificar a las glándulas exocrinas por el número de células. Por el número de células. Las glándulas exocrinas pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares. Un ejemplo de una glándula exocrina unicelular es la célula caliciforme. ¿Qué secreta esta célula caliciforme? Secreta moco. ¿Dónde se encuentra? En el aparato respiratorio y también en el digestivo. Se dice caliciforme porque tiene forma de cáliz. La célula más o menos es así. Se encuentra en el tubo digestivo y en el aparato respiratorio. Las multicelulares serían el resto de glándulas exocrinas. De multicelulares tenemos al resto de glándulas
glándulas exócrinas. Podemos clasificar a las glándulas por la forma de la glándula. En este caso, según la forma de la glándula, esta podría ser tubular, si tiene forma de tubo. Podría ser alveolar, si tiene forma de alveolo. O podría ser una túbula alveolar. Una tubular, si tiene forma de un tubito. Una alveolar, si tiene forma de un alveolo. ¿Estas son las simples? Simples. Estamos clasificando primero según la forma de la glándula. Túbulo alveolar. Puede ser así. Si las unidades de secreción o los conductos se ramifican o no, pues también tenemos o varios tipos de glándulas exócrinas. Cuando no se ramifican, se llaman simples. Si se ramifican, son las compuestas. Según las ramificaciones, las glándulas pueden ser simples y compuestas. Y a su vez, las simples podrían ser estas, que no se han ramificado. Las simples pueden ser tubulares, alveolares y tubuloalveolares. Y las compuestas también pueden ser tubulares, alveolares y tubuloalveolares. Una tubular simple sería así. ¿Está bien? Una tubular simple. Una alveolar simple. Una tubuloalveolar simple. ¿Cómo sería una tubular ramificada? Voy a dibujar al lado para que comparen. Esta es una tubular ramificada. Está formado por tubitos. Estos tubitos se ramifican en otros tubos. Y esta es una tubular ramificada, compuesta. Sí. Doctora, ¿qué diferencia hay entre la glándula endocrina y la glándula alveolar? Porque usted hizo dos dibujos de ejemplo y la alveolar es lo mismo que la endocrina. Ya, pero aquí en la alveolar hay una superficie. Esta se comunica con la superficie. En cambio, en la endocrina está enterrada en el tejido conectivo, no se comunica, son diferentes. Para que no haya confusión, esto vamos a borrar. Y cuando terminemos de los exócrinos, vamos a pasar a los endocrinos. Esta es una tubular, una alveolar y una tubuloalveolar exócrinas simples, multicelulares. Sí. Esta es una tubular ramificada o compuesta. Una alveolar ramificada será así. Esa es una alveolar compuesta. Una tubuloalveolar compuesta. Voy a arreglar este dibujito y transformar en una tubuloalveolar compuesta. Son diferentes, ¿no? Simples, tubulares, alveolares, tubuloalveolares. Compuestas, también tubulares, alveolares y tubuloalveolares, pero son diferentes. Estos son simples, estos son compuestas. ¿Sí? También podemos clasificar a las glándulas exócrinas por cómo eliminan sus productos. Por cómo eliminan sus productos. ¿Cómo es la eliminación de sus productos, de sus secreciones? Y según esto, por cómo eliminan sus productos. Las glándulas exócrinas se clasifican en holocrinas, apocrinas y merocrinas.
Todas estas glándulas, tipos de glándulas que estamos mencionando son exócrinas, todas. ¿Qué tipo de glándula es la tubular? Exócrina. La simple, exócrina. La mucosa, exócrina. La mucocerosa, exócrina. La holocrina, exócrina. La apocrina, la merocrina, son exócrinas. Clasificamos estas glándulas según algún aspecto, que puede ser la forma de la glándula, si se ramifica o no, el número de células y hasta cómo eliminan sus productos. La histología tienen que estudiar con esquemas. Es más fácil aprender y recordar esquemas que leer solo letras, ¿no?, de corrido. Esta es una glándula. ¿Qué tipo de glándula es? Exócrina, está bien. Si dicen tubular, también. Si dicen simple, está bien. Multicelular, también. Vamos a dibujar sus células. Este epitelio es cúbico simple. Cuando avanzamos, tejido epitelial, dijimos, el epitelio cúbico simple se encuentra en túbulos renales, conductos de glándulas. Este es un conducto de una glándula, epitelio cúbico simple. Como esto se origina de los epitelios, vamos a dibujar su lámina basal. Esta es la lámina basal. Vamos a describir a la glándula holocrina. Gránulos de secreción. Es un uso mitótico y otro uso mitótico. La secreción que sale de la glándula, pero junto con células. Las glándulas holocrinas son glándulas exócrinas que al momento de eliminar sus productos, algunas células mueren y salen junto con la secreción. ¿Por qué se llaman holocrinas? Porque cuando secretan sus productos, algunas células mueren y salen junto con la secreción. Otras se dividen para reemplazar a las que han salido. Estas son las características de una glándula holocrina. Las glándulas holocrinas, cuando están eliminando sus productos, algunas células mueren y salen junto con la secreción. Otras se dividen para reemplazar a las que han salido. Podríamos decir que en una glándula holocrina hay muerte celular. Sí. Mitosis también. Y que los productos que se secretan contienen células muertas. Un ejemplo de glándula holocrina es la glándula sebácea. Sebácea, no cebada, sebácea. Glándula sebácea. Esta se encuentra en la piel, la glándula sebácea. Glándulas apocrinas. Glándulas apocrinas. Voy a utilizar este mismo dibujito. Ustedes van a dibujar otro. Voy a arreglar este dibujo. Voy a adecuar a una glándula apocrina.
glándula apócrina. Cuando la célula va a eliminar sus productos, se pierden parte de citoplasma que sale junto con la secreción. No hay muerte celular, tampoco mitosis, simplemente pérdida de citoplasma. Ejemplos de glándulas apócrinas son la sudorípara y la glándula mamaria. En el examen les van a colocar algo así. En la siguiente glándula se tiene muerte celular, glándula mucosa, serosa, glándula parácrina, autócrina, endocrina, holocrina, merocrina, ninguna. La respuesta es ¿Le vas a poner datos de circulación? fácil. Les digo que más o menos así son las preguntas. Los detalles tienen que saber. No es complicado. Saben que hay una sola glándula en la que hay muerte celular. Esta es la holocrina. Les pueden poner un montón de glándulas, pero ustedes saben que una es la respuesta. No hay más. Esa es la holocrina. Glándulas merocrinas. Glándulas merocrinas. Voy a utilizar este mismo dibujito. Ustedes van a dibujar otro, si no se van a confundir. Doctora. Estamos describiendo a las merocrinas. Ya hemos hablado de las apócrinas. Ahora las merocrinas. Doctora, Sí, la glándula sudorípara y mamaria pertenece a cuál grupo? a las apócrinas. Ya hemos terminado de hablar de las apócrinas. Ahora estamos en merocrinas. Pues, ¿sí? Esta es una glándula merocrina. El dibujito de una glándula merocrina. ¿Cuáles serían las características? No pierde nada. No pierde nada. No hay muerte celular. No hay mitosis. Esta glándula simplemente elimina sus productos por exocitosis. Y ejemplo de esta glándula son el resto de glándulas, excepto la sebácea, la sudorípara y la mamaria. El resto de glándulas son merocrinas. Ejemplos. Un ejemplo. Las gástricas, las intestinales, el páncreas, las salivales, las uterinas, etc. El resto de glándulas son merocrinas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ela perde citoplasma En ou não? las hológrinas, ¿Otra vez? en las hológrinas, si tiene mitosis. Silencio. En las hológrinas ocurre mitosis. Sí. En las holócrinas hay mitosis, división celular. ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí. Me estaban consultando el otro día sobre la fecha del microparcial. Todavía no vamos a dar, porque el examen es el 3 de abril. Hay todavía tiempo. Terminaremos periodo cognitivo y vamos a programar. Así que tranquilos, estudien con calma. Isso contamina. Pero no podría ser tan largo también, ¿no? Si no hay tanto contenido para... Sí, puede ser. Vamos a ver con calma. Ya. Ya pasaremos. Muy amable. Sí.
Doutora, uma glândula pode ser exócrina, desculpa, perdão. Uma glândula pode ser holócrina e apócrina? Não. São distintas. Sí. Doctora, solo otra pregunta, has pasado mucho más. Si tiene ramificación, es simples. De la Si no tiene celular. ramificación, es simple. Es simple. Ah, si tiene Si tiene ramificación, es compuesta. Esta es una glándula. Puede ser menócrina, tubular, multicelular. ¿Qué más? Simple. Pero es exócrina, porque se comunica con la superficie. Esta es la lámina basal. Entre la lámina basal y las células epiteliales glandulares se tienen células especiales. Estas células especiales, que voy a esquematizar de esta manera, se llaman células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales solo se encuentran en las glándulas exócrinas. Su localización específica entre la lámina basal y la célula epitelial glandular, o si quiere, entre la lámina basal y las células glandulares. André, En cualquiera de las tres, holócrina, en cualquier exocrina. En cualquier exocrina. Porque está entre la lámina basal y la glandular. Ya. En las glándulas exócrinas, entre la lámina basal y las células glandulares se encuentran las células mioepiteliales. Cuando decimos mio, seguramente pensamos en músculo. Epitelial, estamos en tejido epitelial. Estas células mioepiteliales tienen carácter de músculo liso, porque se contraen. Las células mioepiteliales tienen carácter de músculo liso porque se contraen. Entre las células basal Entre la lámina basal. Entre la lámina basal y las células glandulares. ¿Tienen carácter? De músculo liso. ¿Por qué decimos esto? Porque se contraen. No son células musculares. Se parecen a las musculares porque se contraen. Como están abrazando a las células glandulares, abrazan a las células glandulares, cuando se contraen, ayudan a expulsar la secreción. Facilitan la expulsión de la secreción. Esa es la función de la célula mioepitelial. Facilitan la expulsión de la secreción. ¿Sí? La mioepitelial se corresponde también a la densidad de transición o no tiene nada que ver? Para nada. No tiene nada que ver. Y habríamos terminado glándulas exócrinas. Pasamos a las endocrinas. Si tienen alguna pregunta. Glándulas endocrinas. Doctor, ¿sí? ¿La función era facilita la expulsión o la secreción? La expulsión de la secreción, la salida de la secreción. Las glándulas endocrinas secretan hormonas y estas hormonas van a la sangre. Glándulas endocrinas, estas secretan hormonas y las hormonas van a la sangre. Por eso no necesitan conductos. Por eso no tienen conductos. No necesitan conductos. Su secreción va a la sangre. El término endocrinas significa que toman la sangre. Hay otros términos relacionados, por ejemplo, autocrino, paracrino. Una célula produce una hormona o una sustancia. A esta célula le vamos a llamar célula efectora, porque es la que va a secretar la hormona. La célula que va a recibir la hormona, o donde se va a efectuar la función o la acción de la hormona, se denomina célula blanco.
esta célula blanco podría estar lejos de la célula efectora. Por ejemplo, hablamos de la glándula tiroides y su célula blanco podría ser el hueso o el cerebro. Hablamos de la hormona, por ejemplo, la hormona paratiroides, su célula efectora, su órgano blanco será, digamos, la sangre o los huesos. O la célula blanco podría estar cerca de la célula efectora. Cuando decimos que una glándula es autócrina, cuando la célula efectora secreta la hormona que estimula a la misma célula efectora, a esto se llama autócrina. Se dice autócrina cuando la glándula produce la hormona que estimula a la misma glándula. A eso se llama autócrina. Auto es propio. ¿Cuándo se dice paracrina? Cuando la glándula secreta la hormona y esta hormona va a la célula blanco que está cerca de la célula efectora. En otras palabras, no entra a la sangre. A veces pensamos que las hormonas necesariamente van a tomar la sangre, no siempre. A veces sus células blanco están cerca. En este caso se llaman paracrinas. A veces las hormonas ni siquiera tienen que recorrer distancias porque estimulan a la propia célula. A esto se llama autocrina. Las glándulas endocrinas pueden ser endocrinas, propiamente dicho, pueden ser paracrinas o pueden ser autocrinas. Hablaremos de las endocrinas. Ya saben qué es endocrina. Ejemplos de glándulas endocrinas, exclusivamente endocrinas. Hipófisis. La hipófisis es una glándula endocrina que secreta un montón de hormonas. La tiroides es otra glándula endocrina. La suprarrenal. La paratiroides, bien. La pineal, también. Son glándulas endocrinas. Se tienen en el cuerpo grupos de células que producen hormonas, como es el caso, por ejemplo, del páncreas. En el páncreas se tienen montones de células, acúmulos de células que se denominan islotes de Langerhans. Estas células producen hormonas. Un ejemplo de hormona es la insulina. El islote de Langerhans se encuentra en el páncreas. El páncreas no es una glándula exclusivamente endocrina porque también secreta productos exócrinos. El páncreas es una glándula mixta con secreciones exócrinas y endocrinas. El ovario es una glándula mixta, secreta hormonas y también sustancias exócrinas, como es el óvulo, por ejemplo. El testículo es una glándula mixta, porque secreta hormonas, como es la testosterona, y también secreta espermatozoides, como producto exócrino. Estas son glándulas mixtas, con secreciones exócrinas y endocrinas. ¿Qué parte del páncreas produce hormonas? El islote de Langerhans. En el ovario, los folículos ováricos. El cuerpo amarillo también secreta hormonas. En el testículo, ¿qué célula secreta hormonas? La célula de Leydig. La de Leydig produce testosterona. Podemos clasificar a las glándulas endocrinas según el número de células. Y según el número de células, estas glándulas pueden ser unicelulares y multicelulares. Estas serán multicelulares, ¿no?
clasificamos a las glándulas endocrinas por el número de células en unicelulares y multicelulares. Unicelulares. Tenemos como ejemplos a las células GNES, las células APUT, las células enteroendocrinas, las células GNES, las células APUT y las células enteroendocrinas. Son ejemplos de células que producen hormonas o glándulas endocrinas unicelulares, si prefieren. Estos términos son abreviaciones de las células y así les van a preguntar en el examen, abreviado. Los nombres son largos, pero sirve la abreviación. Solo para saber qué significa GNES, significa Sistema Neuroendocrino Difuso. Y las células APOT, el término significa células captadoras y descarboxiladoras de aminas proteicas. En el examen les van a dar las abreviaturas. Multicelulares, glándulas endocrinas multicelulares. La disposición de las multicelulares puede ser la siguiente. Esta es una glándula endocrina multicelular. Esta también es otra glándula endocrina multicelular. Y otra forma de glándula endocrina multicelular. Esta disposición es algoconada. Esta es en acúmulos de células. Y a esto se llama folículo, aspecto folicular. Ejemplo de una glándula endocrina folicular, la glándula tiroides. Ejemplo de una glándula endocrina multicelular en acúmulos, la hipófisis. Y en cordones, la suprarrenal. Hemos terminado tejido epitelial. Vamos a pasar a matriz extracelular, tejido conectivo. Si tienen alguna pregunta. La de ¿Otra vez? los celulares, Los multicelulares serían estas, ¿no? Las dispuestas en los cordones, en acúmulos no, y en... las unicelulares. No, solo son estas tres que mencionaba. Hemos terminado tejido epitelial. ¿Qué deben saber de tejido epitelial? Deben saber la definición, la función, la clasificación, los tipos de epitelios, lugares tienen que dominar, como la multiplicación. Si les digo ovario, ¿cuál es el epitelio? Cúbico simple. Vesícula, cilíndrico simple. Tráquea, pseudoestratificado. Epidídimo, pseudoestratificado. Túbulos renales, cúbico simple. Deben saber bien los lugares de los epitelios porque les van a preguntar en pareos y van a relacionar, ¿no? Los pareos. Les van a dar nombres de lugares del cuerpo y epitelios y tienen que hacer los pareos. Deben saber las características de cada epitelio. ¿Cuál es el epitelio que cambia de forma? ¿En qué epitelio no hay núcleos en la superficie? ¿Cuál es el epitelio que tiene núcleos de diversos niveles y es simple? No es complicado, pero hay que leer.
Deben saber la composición de las diferentes estructuras de los polos. Por ejemplo, ¿en qué medio de unión se encuentra la caderina? ¿Cuáles son los filamentos que unen a la actina en una microvellosidad? Son detalles, ¿no?, de los polos, por ejemplo, de la microvellosidad, cilios, estereocilios. ¿Cuál es el componente proteico de un estereocilio? ¿Dónde se encuentran los estereocilios? ¿Cuál es el estereocilio que tiene la función de sensibilidad? ¿En qué parte del cuerpo? Todo esto tiene los apuntes, tienen que repasar. Parece complicado, pero si leen es fácil. ¿Qué más? Glándulas. No es poquito, es bastante, pero hay que ver, se tiene que ver. Estamos empezando. El primer tema de histología es tejido epitelial. Estamos empezando. Bien, si no tiene alguna pregunta sobre tejido epitelial, vamos a pasar a conectivo. Segundo, tejido básico o primario, tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido totalmente diferente al tejido epitelial, el tejido conectivo. Si en el tejido epitelial dijimos que este está formado por células juntas, en el tejido conectivo las células están separadas. En el tejido epitelial dijimos que no hay sustancia intercelular, o si hay es muy poca. En el tejido conectivo la estructura que tiene mayor extensión es la sustancia intercelular. En el tejido epitelial dijimos, este tejido no tiene vasos sanguíneos. El conectivo es ricamente vascularizado, inervado, tiene vasos linfáticos, sanguíneos, nervios. El tejido epitelial se encuentra en las superficies, el conectivo no está en las superficies. En otras palabras, el tejido epitelial y el conectivo son totalmente opuestos. En el tejido epitelial hablamos de las células por montones. Dijimos epitelio estratificado plano, un montón de células. En el conectivo cada célula tiene nombre y función, forma diferente. Tejido conectivo, el tejido más extenso. Tejido conectivo. Este tejido es el más extenso si comparamos los 4 tejidos básicos. Este es el mayor de todos, el conectivo. Si es un tejido, debe estar formado por células. Bien, células. 1. Y 2, importante, Matriz la matriz extracelular. O si quieren, sustancia intercelular. O matriz extracelular. Características del tejido. Es un tejido que tiene gran cantidad de matriz extracelular. Las células están separadas. Es un tejido vascularizado, inervado. Tiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. ¿Los epitelios tienen vasos sanguíneos? No, no tienen. Si se produce un arañazo, ¿cómo saben que solamente se ha afectado al tejido epitelial o se ha afectado al tejido conectivo también? Sangre. Si ven sangre es que se ha llegado hasta el tejido conectivo, porque este tejido sí tiene sangre, ¿no? o vasos sanguíneos. Este es un esquema de tejido conectivo. Esta es una célula, otra célula, otra célula, otra célula, separadas por gran cantidad de matriz extracelular. Esta es la matriz extracelular. ¿Han visto en la práctica tejido conectivo? Seguramente. Debajo del epitelio, ¿han visto tejido conectivo? Han visto una serie de puntitos. Esos puntitos eran células. Y entre los puntitos, estructuras rosadas, era la matriz extracelular, que tiene 2 componentes. Una que se llama sustancia base. ¿Han visto blanco? Claro. Y otra parte rosada. Esta sería la sustancia fibrosa. ¿Cuáles son los componentes del tejido conectivo? Células. 1 y 2, la matriz extracelular, con su sustancia base y su sustancia fibrosa. Tenemos a las células y la matriz. En esta matriz vamos a dibujar
fibras. Esta sería la sustancia fibrosa. Y lo que está entre las fibras, el blanco, se llama sustancia base. Así era el tejido conectivo que han visto, al que no le han dado mucha importancia porque no estamos avanzando el tejido conectivo, pero han dibujado el tejido conectivo. Ahora cuando pasen la práctica ya van a identificar los componentes de ese tejido conectivo que han dibujado. Doctora, Sí. ¿no tiene la sustancia, la matriz extracelular, tiene las dos sustancias? Sí. La matriz extracelular es el espacio intercelular. Sí. Tiene dos componentes. Uno, fibras, o no hay fibras. A esto se llama sustancia base. Este es un esquemita de un tejido conectivo, con seguridad. Diferente al epitelial, ¿no? Totalmente diferente. Matriz extracelular. Doutora, Sí. em el tejido conectivo não é lâmina basal? Sí, la lámina basal sería la estructura entre un epitelio y el tejido conectivo. Esa es la lámina basal. Obviamente que los componentes de la lámina basal son del tejido conectivo. La lámina basal es una estructura que no es parte del epitelio, es parte del tejido conectivo. Andrés. La parte fibrosa es para cualquier tipo de fibra o alguna en específico. Depende de los tejidos. Depende de los tejidos, porque las fibras pueden ser, digamos, colágenas, elásticas, reticulares, pero hay en todos los tejidos conectivos fibras. Todos los tejidos conectivos tienen fibras, en mayor o menor cantidad, dependiendo del lugar. Por ejemplo, en la gelatina de Wharton hay fibras, pero son muy poquitas. Lo que más hay es sustancia base. Todos los tejidos conectivos tienen fibras, en más o menos cantidad, dependiendo del tejido conectivo. Porque también hay un montón de tejidos conectivos. Tenemos tejido conectivo, por ejemplo, el adiposo es un tejido conectivo. El tendón es un tejido conectivo. Los vasos sanguíneos tienen tejido conectivo. El hueso es un tejido conectivo. El cartílago, la sangre son tejidos conectivos. Bien, vamos a empezar con matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Es el espacio entre las células. Esa es la matriz extracelular, que puede ser transparente, homogénea, con aspecto de gel, a lo que se llama sustancia base. O podría tener fibras. Y en este caso se llama sustancia fibrosa. Empezaremos con sustancia base. La sustancia base resiste las fuerzas de compresión del tejido conectivo, en tanto que la fibrosa resiste las fuerzas de tensión. La sustancia base resiste las fuerzas de compresión. La sustancia base es una sustancia transparente, homogénea, transparente. Esta sustancia base, a su vez, comprende tres tipos de elementos. Estos elementos son, uno, los glucosaminoglucanos. Para que no sea muy largo, vamos a abreviar como GAG. Un componente de la sustancia base o sustancia amorfa o sustancia fundamental son los glucosaminoglucanos. Otro componente de la sustancia base son los proteoglucanos. Y el tercer componente de la sustancia base son los
las glucoproteínas adhesivas o de adhesión. Otra vez repetimos, ¿cuáles son los componentes de la sustancia base? La sustancia base también se denomina sustancia amorfa. Yo prefiero utilizar el término de sustancia amorfa, porque sustancia amorfa significa sin forma, sin color, y en verdad la sustancia base es un espacio sin color, sin forma. Pero eso no quiere decir que no tenga componentes, tiene componentes. Sus componentes son estos tres. ¿Sí? Só me perguntado que es morfa. Amorfa. Amorfa. Sí, amorfa. Significa sin forma. Amorfa. Glucosaminoglucanos. Glucosaminoglucanos. ¿Qué son los glucosaminoglucanos? Los glucosaminoglucanos son cadenas de disacáridos. Son cadenas largas de disacáridos. Cadenas largas de disacáridos. Entre paréntesis, los disacáridos son azúcares. Son cadenas largas de disacáridos repetidos con carga negativa que atraen grandes volúmenes de agua. O sea que el aspecto de los glucosaminoglucanos es aspecto cristalino como agua, sí. ¿Qué son los glucosaminoglucanos? Son cadenas largas de disacáridos. ¿Qué es un disacárido? Es un azúcar. Eso significa que en la matriz extracelular hay azúcares, sí, azúcares y ácidos. Son cadenas largas de disacáridos con carga negativa y que atraen grandes volúmenes de agua. De ahí el aspecto de gel o de gelatina. Tenemos varios tipos de glucosaminoglucanos. Y estos glucosaminoglucanos son los siguientes. Por orden de importancia. 1. El ácido hialurónico. 2. El dermatán sulfato. 3. El condroitín sulfato o sulfato de condroitín. Es lo mismo. El queratán sulfato, el heparán sulfato, la heparina. Estos son los glucosaminoglucanos. El ácido hialurónico, el dermatán sulfato o sulfato de dermatán, condroitín sulfato o sulfato de condroitina. Estos sulfatos de condroitina son dos, el 4 y el 6. El queratán sulfato o sulfato de queratina, el heparán sulfato y la heparina. El mayor de todos, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es el único que no tiene grupo sulfato y que se encuentra en todos los tejidos, mayormente en el líquido sinovial, en el cuerpo vítreo del ojo y en la gelatina de Wanton, entre paréntesis, cordón umbilical. ¿Qué les hace pensar este término? Dermis. ¿Cuál es el glucosaminoglucano de la dermis? Dermatán sulfato. ¿Cuál es el glucosaminoglucano del cartílago? El condroitín sulfato. ¿Cuál es el glucosaminoglucano de las láminas basales? El heparán sulfato. De la córnea, el queratán sulfato. Esto vamos a repetir en la siguiente clase.